Y hoy quería compartir una palabra que se titula El rapto de la iglesia. Así que vamos a leer en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Y dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando habla de la palabra del arrebatados, seremos arrebatados, dice, juntamente con ellos en el versículo 17. Se refiere a los que ya durmieron, ¿no es cierto? Cuando habla la palabra arrebatado tiene el significado en griego que significa arrebatar o tomar o llevar. O sea, Dios va a llevar lo que es suyo, lo que le pertenece. ¿Qué quiere decir esto? Primero, cuando habla la Biblia de dormir, se refiere a los que son hijos de Dios y que murieron en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que recibieron a Cristo en su corazón, fueron cristianos y murieron. Entonces el Señor en la palabra dice durmieron. Cuando Jesús un día le hablaron de la hija de Jairo, ¿se acuerdan que ella el Jairo viene a verlo a Jesús y le dice: mi hija murió? Estaban todos preocupados. Entonces Jesús dice: quédense tranquilos, que no murió sino que duerme. Entonces Jesús, cuando ora por ella se levanta y comienza a vivir nuevamente. Dios la trajo a la vida. Entonces, cuando habla de la palabra de Dios de dormir, se trata de los cristianos. Entonces, cuando el Señor dice que va a venir a buscar a los suyos, a arrebatar, va a llevar lo que es de Él, lo que le pertenece a sus hijos, ¿no es cierto? En el versículo dice: los que duermen son los que murieron en Cristo. Son los que tenemos esa esperanza. Si nosotros tenemos unos familiares que murieron en el Señor, nosotros tenemos la esperanza de verlos en el cielo, ¿no es cierto? Lo triste es cuando mueren sin Cristo. Por eso es que compartimos la palabra de Dios y evangelizamos para que mueran creyendo en Cristo, que mueran y sean salvos, que un día sus almas no tengan la condenación eterna. Esa es nuestra predicación. Dios nos mandó justamente a eso, a predicar el Evangelio de Dios y que sean salvos. Entonces no tenemos que entristecer si realmente parte alguien en nuestra familia, un ser querido. No nos tenemos que entristecer como los que no tienen esperanza. De pronto vamos a un velorio y parece, cuando no tienen a Cristo, es un lamento que llevan años, ¿no es cierto? Esa muerte, y porque claro, no hay esperanza de vida. Sienten que nunca más lo van a ver. Pero nosotros, los que somos de Cristo, tenemos esa esperanza de que un día vamos a ver a nuestros amados. Entonces dice en el versículo 15: no precederemos, o sea, no nos vamos a adelantar a los que murieron antes. El Señor, en el momento de rapto, si nosotros estamos aquí en la tierra, nos va a levantar. Dios mismo vendrá, dice en el versículo 16, ya no como sufriente, sino que vendrá en gloria,
ya no lo vamos a ver como en la cruz, ¿no es cierto?, cuando murió, sino que vendrá con toda su gloria por los suyos. Vamos a buscar en Juan 14:3. O sea, ¿para qué nos viene a buscar, no es cierto? ¿Para qué viene a buscar Dios a su iglesia? Para llevarnos con Él. Dice en Juan 14:3, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, Dios lleva lo que es suyo, lo que no es de Dios, no. Entonces, yo lo relacioné un poco con la ley de atracción, ¿no? De pronto uno tiene un imán, ¿y qué atrae el imán? Los metales, exacto. Si nosotros, dice que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, Dios mismo a través de su Espíritu viene a nosotros. O sea, nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y Dios, a través de su Espíritu, va a traer a los que son de Él, a los que tienen realmente el Espíritu de Dios viviendo en sus vidas, gobernando sus corazones. ¿Entienden? No va a tomar nada que no es de Él, que no es de Cristo, que no vive como Dios quiere, de acuerdo a su Espíritu. Dios es Espíritu y atraerá a sí mismo a los que habitan en Él. O sea, los que viven conforme al Espíritu, no conforme a las carnes, a los deseos de la carne, a los que viven pensando en la vida de acá en la tierra. O sea, si nosotros vivimos con deseos de, prosperar y vivir solamente anhelando los deseos de la tierra, de la carne, ¿qué nos va a traer? A todo lo que es la tierra, ¿no es cierto? Pero si nuestro deseo está continuamente pensando en Cristo, en vivir para Él, en agradarle a Él, hacer tesoros en el cielo, se refiere a eso, a nuestra mente estar pensando en cómo agradarle a Él, cómo servirle, cómo vivir para Él. Entonces estamos en el Espíritu de Dios. Si nosotros estamos continuamente en nuestro deseo aquí, pasarla bien acá, con los deleites de acá, es que nos va a traer la tierra, ¿entiende? Todo a la tierra. ¿Me entienden cómo funciona? Amén. Imagínense el caos que va a producir cuando este rapto se produzca. De pronto, no sé, alguien que maneja un avión y a lo mejor el que maneja es cristiano, ¿qué va a pasar? Bueno, se va a caer, y los que manejan máquinas en las fábricas, en lugares que a lo mejor hay gente que no van a ser cristianos y que van a sufrir esa consecuencia porque alguien fue arrebatado y ellos estaban, ¿me entienden? Se va a producir caos, incendios, destrucciones, muertes. Quiera Dios que todos los que estemos aquí seamos arrebatados, si es que realmente el Señor viene pronto. Nosotros no sabemos. ¿Cómo nos presentaremos nosotros ante el tribunal de Cristo? Porque claro, Dios viene a buscar a su iglesia, el rapto, y nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Cuando Dios viene a buscar a su iglesia, nos lleva al tribunal de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que en ese tribunal compareceremos todos aquellos que son cristianos. ¿Y para qué es ese tribunal? Vamos a buscar en 2 Corintios 5. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, nosotros vamos a recibir las recompensas. Ahí en el tribunal nos presentaremos Dios, allí como juez, y nos va a dar las recompensas a todos sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que nos va a analizar, ¿no es cierto? ¿Cómo fue nuestra fidelidad a Dios aquí en la tierra? Si fuimos fieles, nuestra perseverancia, si fuimos perseverantes en cuanto a seguirlo a Él,
no importa los problemas que hemos tenido, las luchas, quizás, como no hoy escuchábamos, de pronto si te faltó el trabajo, ¿qué hiciste? ¿Lo dejaste a Dios porque te echaron el trabajo? Entonces Dios va a poner todo eso en la balanza. A Dios no lo tenemos que dejar nunca, porque Él es nuestro sustento. Es parte de los sufrimientos aquí en la tierra, que Dios ya lo había dicho que íbamos a sufrir. Entonces Dios va a analizar, va a llevar todo a cuenta. Si te quejabas quizás cuando a lo mejor te pedían algo para que realices en la iglesia, para ayudar a alguien, si a lo mejor lo hacías quejándote, no vas a recibir recompensa. Imagínate, a lo mejor vos te esforzaste, pusiste a lo mejor quizás dinero, ¿no? Como hoy escuchamos, quizás pusiste de tu bolsillo para ayudar a los hermanos en la calle, pero a lo mejor tu motivación era ser visto. Y porque el hermano tiene que ver que yo lo puse o cuánto puse. Entonces Dios va a ver eso, va a analizar eso, con qué motivación hicieron las cosas, chicos, ayer. O todos estos días que hemos estado, con qué motivación venimos a la iglesia, o a limpiar la iglesia, o cantamos, con qué motivación cantamos. ¿Con qué motivación, quizás como líderes, ¿no? Servimos? Porque me lo piden y bueno, porque me insisten. Y bueno, no hay otro. Y lo tengo que hacer porque seguramente vio que en mí había cualidades el pastor. Entonces por eso me eligió. Entonces ya no vas a tener la recompensa. Porque si buscas el halago del hombre, ya lo tenés la recompensa aquí en la tierra. ¿Me entienden? Las recompensas de Dios son cuando quizás las sufrís en silencio y lo haces por amor a Dios. Amén. Con humildad. ¿Cómo fundamentamos mi obra? ¿Cómo vamos fundamentando la obra aquí en la tierra que hacemos en el Señor? Vamos a buscar en 1 Corintios 3, del 10 al 15. Dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces Dios te dice: hoy, ¿cómo estás construyendo tu vida? ¿Cómo estás construyendo tu vida cristiana en Dios? Con humildad, haciendo las cosas, como decía antes, ¿no? Para ser visto, servís a Dios porque querés cumplir un repertorio, un cronograma, o porque lo amás a Dios y querés servirlo de todo corazón. ¿Hacés las cosas con mansedumbre o te irritás porque no salieron como vos querías? Y no, porque no eligieron a mi hija, no me gustó, está mal. No me eligieron a mi hija para que dirija, o no me eligieron a mí. Entonces, ¿cómo estás edificando? Hay 3 elementos que son inflamables, que son el heno, de lo que habíamos leído, hojarasca y la madera. O sea, ¿te encuentras dentro de estos 3 materiales? El heno, ¿no es cierto? Por ejemplo, ante una inundación, ante un fuego, como cuando viene el fuego de la prueba, ¿qué es lo que se quema primero? El fuego, la hojarasca, ¿no es cierto? Es inflamable, el heno es inflamable, cualquier situación de prueba que te sucede,
sea, desapareces si realmente construiste tu vida sobre ese material. ¿Cuántas personas que a lo mejor han entrado aquí y le hemos hablado, la hemos atendido como cualquiera de nosotros, de ustedes? Y sin embargo hoy no están, porque quizás se enojaron por diferentes cosas, porque quizás no los llamaron por teléfono, no me llamaron, no me atendieron, no vinieron a verme al hospital y hoy no están. Pero saben, nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios nosotros. Cada uno dará cuenta de sí, dice su palabra. Nosotros quizás como pastores, pero también cada uno de nosotros, que Dios ha sembrado tu palabra. Dios murió por ti y vos tenés que servirlo a Dios. Vos tenés que edificar tu vida en Él. ¿Y cómo va a ser edificada? ¿Cuáles son los 3 elementos que son fuertes ante el fuego? Como leíamos, el oro, la plata, ¿no es cierto? Los otros 3 elementos que son probados. El oro principalmente es probado por fuego y resiste a la más alta temperatura. Tremenda, ¿no? Dicen que el oro a la más alta temperatura. ¿Querés seguir soportando aflicciones? ¿Querés ser como el oro delante de Dios? Soportá las aflicciones. Soportá la prueba que quizás estás pasando. Quizás muchos de nosotros están pasando por dificultades en su trabajo, como escuchábamos, ¿no es cierto? Pero que no te desanimes. Dios dice que va a estar con nosotros, que Dios te va a sostener, aunque estés en la calle. Miren cómo Dios cuidó de este hombre, porque él es un hijo de Dios. Dios lo cuidó, si no, no estaría. Dios no iba a mandar a nadie, pero Dios lo ama y quiere que vuelva. No importa que lo haya dejado, Él es un hijo de Dios. Entonces Dios siempre lo llama a aquellos que son de Él. Qué importante que es. El cristiano que resiste las pruebas, que soporta las aflicciones, como dice en Santiago 1:2. Tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Ay, hermano, pero usted no sabe lo que... Pero dice la Biblia que tengas gozo, que soportes eso que estás pasando. Que Dios tiene otra cosa diferente para dar el aliento, la fuerza, algo nuevo. Dice que todo ayuda bien. Quizás ese trabajo que a lo mejor hoy no te echaron, Dios tiene otra cosa. Confía en Dios. Él tiene el control de todas las cosas. Él es tu proveedor, pero no lo dejes a Él. ¿Cuántos ataques, no, que a veces tenemos que sufrir como cristianos? Las traiciones. ¿Cuántos fueron traicionados? Y a lo mejor en esa persona que más confiaba. Pero Dios te prueba, a ver, ¿qué haces ahí? ¿Me negás? Las pestes, estamos escuchando que hay pestes y se escuchan cosas que a lo mejor nunca antes se escucharon, pestes de diferente y en todo el mundo. Entonces confiemos en Dios, que son situaciones que Dios permite, que nos está preparando y se está cumpliendo la palabra. ¿Qué haces con tus dones, con tu familia? ¿Qué haces con los talentos que Dios te dio y los tenés escondidos? Y no haces nada, no lo estás trabajando para Dios, para su servicio. Un día vamos a tener que dar cuenta delante de Él. No vas a perder tu salvación, pero Dios te va a pedir cuenta. Imagínate, a lo mejor para vos te cuesta tanto sacrificio, te estás esforzando, y Dios no lo ve porque lo estás haciendo con una actitud que no es la actitud que Dios quiere. En humildad, en mansedumbre, en sometimiento a Dios. En obedecerle. ¿Qué hiciste con tu tiempo, con el dinero que Dios te dio? ¿Cómo lo administras? ¿Lo estás derrochando quizás en vicios? Quizás no lo estás administrando bien, no estás ahorrando como Dios te dice que ahorres para los tiempos difíciles. ¿Saben? Cuenta que un hombre había fallecido, un cristiano. Entonces viene a buscarlo un ángel y se lo lleva, ¿no es cierto?
Y dice que mientras iba, y bueno, el cristiano ve que iba cruzando el cielo, el tercer cielo, llega al lugar donde están los ángeles y ve que es todo calles de oro, mar de cristal, y el ángel lo seguía llevando, y seguía el camino y no era ahí. Dice, bueno, será acá, y veía todas moradas de oro. Y bueno, decía, esta será la mía, ¿no? Y seguía el ángel, la seguía llevando. Y resulta que él seguía el ángel caminando y de pronto ve que se iba haciendo más opaco el lugar. No había tanta luz, no había tanto brillo. Entonces el hombre estaba medio preocupado. Entonces el ángel seguía avanzando y llevándolo. Y de pronto ve que era un lugar donde no había calles de oro, eran calles de tierra. Y de pronto entonces le llegan a una casa de madera. Entonces el ángel le dice, bueno, mira, acá está tu morada. ¿Pero cómo?, le dice el cristiano. ¿Esta es mi casa? Y sí, dice, porque de la tierra me mandaban este material para tu morada, madera. Así que realmente nos haga reflexionar este cuento. ¿Cómo estamos edificando, ¿no?, en Dios? Queremos que Dios nos dé una morada eterna, sólida. Edifiquemos con oro, que seamos sólidos en lo que estamos edificando. Y Dios tiene moradas eternas para nosotros, preparadas, así lo dice. Versículo 14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Entonces recibiremos recompensas en el cielo por todo lo que pasaste aquí en la tierra, por todo aquello que soportaste. Luego habla la Biblia de un trono blanco. ¿Qué es el trono blanco? Apocalipsis 20:11, para que diferenciemos lo que es el trono blanco con el tribunal de Cristo. El trono blanco es el juicio a todos los seres humanos. Que murieron sin Cristo. Dice Apocalipsis 20:11, dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar encontró así para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Fíjense que acá dice los muertos. ¿Qué quiere decir? Ya se refiere a los que no son cristianos, porque ya están muertos espiritualmente, han muerto espiritualmente. Entonces habla muertos. Entonces estarán de pie delante de Dios, al juez de toda la tierra. Dice el versículo, y el mar entregó, el 13, los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos. O sea, todos los muertos que a lo mejor murieron y quedaron sepultados abajo del mar, los que estaban en la tierra, aún los que murieron quemados, ¿entienden? Todos los muertos van a estar delante de él y van a ser juzgados según sus obras. Delante de él dice que nadie podrá escaparse. Y van a condenación y a la muerte segunda. Ya ahí van a pasar a la muerte segunda y Dios ahí le va a juzgar. Y van a ser juzgados y van a entender que realmente Cristo murió por ellos. Y no tuvieron la oportunidad, no quisieron aceptar a Cristo. Tuvieron la oportunidad, pero no quisieron aceptar a Cristo y van a condenación eterna. Y ese es nuestro evangelio aquí, ¿no? De predicar para que la gente sea salva. Y dice en el 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Imagínense el libro de la vida, qué grande, o sea, un libro bastante gigante. Hoy en día, para quizás unos años antes nos parecía medio, no sé, no ridículo, pero esta palabra, el libro, decir, pero ¿qué libro? Pero hoy, hermano, usted entra en internet y
usted pone Google y ¿cuántas cosas se encuentran? Pues sí, pero ¿quién copia todo esto? Imagínense, Dios ya lo sabía. Entonces imagínense el libro de la vida, ¿no? www.juiciofinal.cielo. Entonces ahí Dios va a abrir y va a poner, bueno, Cristina, Wisniewski, Miguel. Pero bueno, realmente que seamos hallados fiel y estemos en el libro de la vida. Amén. Que nadie nos engañe, hermano, que no nos hagan sentir que todo es mentira, porque las profecías se están cumpliendo. Confía en Dios, que nosotros creemos en un Dios que su palabra se cumple y lo vemos. Vamos a buscar en Mateo 24. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿cómo será esto, no? Los últimos días. Dice Mateo 24, 4 al 15. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Miren si no sucede todo esto. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿No es esto lo que realmente está pasando? ¿Cuántos de los cristianos que somos aborrecidos? Aún ya están siendo decapitados muchos cristianos, estamos escuchando. Dice el 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. El 10, muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Acá cuando habla del amor de muchos se refiere a los cristianos, no a la gente que no es de Dios. El amor de muchos se enfriará. ¿Cuántos te están enfriando, no? El amor de muchos. No hay tolerancia, no hay compasión por el hermano, no hay amor. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Y quería detenerme acá en este versículo que habla de la abominación desoladora del profeta Daniel. Está hablando de la situación que vive el pueblo de Jerusalén, ¿no es cierto?, en el Medio Oriente. Cómo se están marcando las últimas señales de profecías que se cumplen. Cuando Jesús salió del templo, en Mateo 24:1 dice: Jesús salió del templo y se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él y le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Y qué pasó con el templo de Jerusalén? El templo de Jerusalén es una señal importantísima para los últimos acontecimientos de los últimos tiempos que habla la Biblia. Si hacemos una historia, fue construido el primer templo por Salomón en el monte Moriab, donde Abraham mismo ofreció a su hijo Isaac. Tardó 7 años en la construcción del templo. Luego los babilonios destruyeron este templo en el año 586 a.C. Luego, 70 años más tarde, un remanente judío inició la construcción. Y Herodes el Grande la acabó de construir en el año 20 a.C. Y Jesús estuvo ahí. Cuando ya Jesús estuvo, ya estaba terminado el templo de Jerusalén.
y Jesús profetizó su destrucción. Luego, 70 años más tarde, bajo el general Tito, fue destruido nuevamente el templo. Y en el año 600 después de Cristo, fíjense, los musulmanes llegaron a Palestina y el califa Omar se apropió del templo con todo y el monte Moriah para el Islam. Hoy en día lo usan como una mezquita. Fíjense qué triste, ¿no es cierto? Pasaron más de 2000 años y saben, los judíos hoy en día añoran volver a reconstruir el templo de Jerusalén. Dicen que cuando brindan en diferentes partes del mundo, brindan y diciendo, los que no son mesiánicos, ¿no? Los que no aceptaron a Cristo en su corazón, estoy hablando. Dice que, bueno, el próximo año, dicen, lo haremos en Jerusalén. Todos los años vuelven a decir eso. Tienen esa fe de un día volver a Jerusalén, a su templo. Y las profecías bíblicas acerca de este templo será construido, están en Daniel 9:27 cuando habla. Y justamente será la persona del anticristo que iniciará su carrera política firmando un tratado de paz entre las naciones árabes y el pueblo de Israel. Y lo convertirán en un héroe mundial de la paz. Apocalipsis 6:1 y 2. Luego, a los 3 años y medio, traicionará al pueblo de Israel, quien se proclamará Dios, violando en pacto, y comenzará una persecución sangrienta. Entonces, cuando el mundo diga paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Y fíjense cómo están luchando por conseguir territorio de Jerusalén, cómo están luchando por ganar la batalla de ese lugar, ¿no es cierto?, de su territorio. Saben, si uno se pone a analizar por qué quieren tanto ese Jerusalén, si no es un lugar tan vistoso, ¿por qué añoran tanto? No es un lugar como, ¿no?, quizás en otros lugares tantos lujos, no hay playas quizás tan bonitas. ¿Por qué añoran tanto? ¿Por qué hay tantas peleas por ese lugar de Jerusalén? Porque es la ciudad de Dios, porque es una ciudad espiritual. Saben, dice el emperador Napoleón Bonaparte, dice, ningún imperio podrá jamás tener éxito sin la paz de Jerusalén como su centro, porque este es el centro histórico. Pero tampoco ningún imperio podrá lograr esto, porque tal proyecto es humanamente imposible, es el misterio de la historia. ¿Por qué judíos, musulmanes y cristianos reclaman a Jerusalén como su santa ciudad? No tienen los lujos de otras ciudades importantes. ¿Por qué este fervor? Porque es una ciudad espiritual. Dice en 1 Reyes 11:36, ciudad que yo elegí para poner allí mi nombre. Y el salmista nos decía, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. ¿Cuántos estamos orando por esos lugares que hay tanta persecución, tanta sangre que se derrama, ¿no es cierto? ¿Cuántos estamos orando? La Biblia dice que tenemos que pedir por ese lugar, que venga la paz de Dios y que se cumpla su palabra y que seamos arrebatados un día. Volvemos al rapto, como decía antes. Las señales del fin, en Lucas capítulo 1, versículo 25 al 36. Quería hacer esta reseña solamente de Jerusalén. Dice así, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis que vosotros mismos, que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden todas estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios.
De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y que venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. O sea, hermanos, que no nos sorprenda, porque estamos pasando esa tribulación que habla la Biblia, pestes, hambres, tribulación y angustia, pero como dice, que las cosas de la vida no nos afanen, que no nos pierda nuestra esperanza y fe en Dios, porque Dios lo que prometió lo hará. Amén. Dios quiere que todos seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que nadie se pierda. El infierno, dice, no fue hecho para los hombres. El infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. Dios quiere que todos sean salvos. Pero está en nosotros predicar y seguir proclamando de que Dios es real y que si un día no estamos con Él, van a tener la condenación eterna. Dice Apocalipsis 22, 12 al 14. Para cerrar, dice: He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Todavía tienes tiempo hoy, si realmente vos sentís que no sos un hijo de Dios, que tu vida ha vivido lejos de Dios. Quizás venías aquí a la iglesia, levantabas tus manos, adorabas, cantabas, pero no tienes el Espíritu de Dios morando en ti. Hoy puede ser tu día. Nosotros no sabemos qué va a suceder aún cuando salimos de acá de la puerta. El rapto puede ser también, pero también si nosotros morimos y morimos sin Cristo, morimos a condenación eterna. Entonces Dios quiere que tú seas salvo y que tengas la seguridad que si morís te vas a encontrar con Él. Amén. Así que nos ponemos de pie. Y si realmente hay en tu corazón esta desesperanza, que estás viviendo lejos de Dios, hoy puedes venir a Él, a la cruz de Cristo. Jesús murió por ti para que tú seas salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todos, aquel que en Él crean, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Dios quiere que todos seamos salvos. Así que te invito a que hagas esta oración. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por tu palabra, porque es verdad. Tu palabra es viva y verdadera, tu palabra se cumple. Señor, cielo y tierra pasarán. Podrán pasar terremotos, podrán pasar catástrofes, pero tu palabra se cumple. Señor, sé que es verdad, Jesús, porque se han cumplido muchas profecías, Señor. Y tú dijiste que un día vas a venir a buscar a la iglesia. Te pido que tú me perdones. Perdona mis pecados, Jesús. Y entra en mi corazón, porque quiero estar inscrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Oh, gloria a ti, Señor. Te pido por cada uno, Padre, de aquí presente, que tú, Señor, estés confortando, Señor. Que las mentes sean renovadas en ti, para que si realmente hemos construido, Señor, en ese material que no era el oro, Señor. Quizás hemos construido, Padre, en materiales que eran
se quemaban, Señor, ante la prueba, Señor, se quemaban, o nos desanimábamos, o quizás nos enojamos contigo. Señor, te pedimos que nos perdones, que tú perdones nuestros pecados, Señor. Queremos volver a ti, Padre, y ser como tú quieres que seamos, Señor, obedientes, fieles, que nuestros frutos como verdaderos cristianos se noten, Señor. Que tú, Padre, puedas, cuando estemos delante de ti, tú un día nos digas: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de Dios. Aquello que a lo mejor para nosotros será poco, Señor, para ti yo sé que va a ser mucho, Señor, porque lo hemos hecho para agradarte a ti. Señor, cuántas cosas que a lo mejor lo hagamos en secreto, Señor. Quizás muchos no lo vieron, pero tú sí. Y es porque queremos edificar en ti, Señor. Queremos edificar en ti, Padre. Oh, gloria a tu nombre. Padre, bendice, Señor, a cada uno, Jesús. Señor, da consuelo, Padre, da ánimo, da aliento, Padre, para seguir adelante. Porque la recompensa viene. La paga viene, dice el Señor. No te desanimes. La paga viene. No esperes del hombre. Porque el hombre es mortal. El hombre no te puede dar nada. Tuya la gloria, Señor. El hombre te puede dar algo material, pero lo que haces por Dios es eterno, es sólido. Tú nos llenas, Señor. Nadie te lo va a quitar. Sí, Señor. No temas los que pueden matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed a aquel que puede matar el alma y el cuerpo y enviarle al infierno. Temed a Dios. Teme a Dios por sobre todas las cosas, porque Él tiene potestad sobre cielo y tierra. Teme a Dios. No tengas temor de predicar su palabra. Que no te dé vergüenza. Porque si te avergüenzas de Él aquí, Él se avergonzará de ti y no te va a conocer. Yo sé que Dios está hablando. Que no te dé vergüenza. Se podrán burlar. Se podrán burlar de ti. Pero el que te va a recibir en gloria es Dios.